La analítica web es uno de los elementos esenciales para diseñar una estrategia en línea y monitorizar los éxitos y retos de nuestro proyecto. Es imprescindible dominar las herramientas de analítica web porque será nuestro termómetro y también nuestra guía en cualquier iniciativa online. ¿Qué es la analítica web y por qué es una competencia clave para los profesionales digitales? Lo vamos a comentar hoy con Miquel Berbegall, que es Key Account Consultant en Divisadero Digital Intelligence, y con Joan Francesc Puyol, Global Marketing Manager de Clariva. Bienvenidos a esta tertulia. Antes de entrar a fondo en lo que es la analítica web, queremos comprender exactamente qué es este concepto. No sé si podemos explicarlo para que cualquiera que nos esté viendo pueda comprenderlo. Bueno, la analítica web, digamos que es una disciplina que engloba todos aquellos procedimientos y metodologías que utilizamos para medir el rendimiento de un producto web. En general, un producto web tiene un objetivo, una razón de ser, y mediante la analítica web medimos cómo de potente es esta herramienta en la consecución de nuestros objetivos. No sé, Miquel, si quizá hay algún aspecto relevante que podríamos destacar también. Sí, yo lo expandiría un poco también más a entender cómo interactúan los usuarios con nuestros activos digitales. No me centraría solamente en cómo rinden nuestros activos, páginas web o aplicaciones móviles, sino también cómo hacen uso de estos activos que hemos creado para llegar a estos objetivos de negocio nuestros clientes o potenciales clientes. Al final, la idea es facilitarles el acceso a la compra o al consumo de nuestros contenidos, y la analítica web nos va a permitir el ver si realmente se lo estamos facilitando de esta manera. Es decir, que de alguna manera también contribuye a intentar ayudar a los objetivos de la compañía, pero seguramente persigue algunos objetivos concretos en función de cada caso, ¿no? Claro, en el fondo lo que persigue es detectar puntos de mejora, es decir, detectar aquellos puntos en los que, como decía el compañero, las experiencias de los usuarios no son lo suficientemente ágiles o no son lo suficientemente satisfactorias, o aquellos contenidos que resultan más relevantes o aquellos que son más irrelevantes, de manera que pues, progresivamente tanto la experiencia de los usuarios como el rendimiento de la plataforma aumente. Y Miquel, en este caso, por ejemplo, ¿quién debería interesarse por la analítica web? Bueno, en realidad todos aquellos que contribuyen o tienen como responsabilidad la consecución de los objetivos de la compañía, desde el CEO hasta el maquetador de la página, porque todos tienen al final unas métricas que les van a resultar relevantes para conseguir sus microobjetivos, que al final contribuyen todos al objetivo global, que sea la venta, consumo de contenidos, descargas de contenidos, etcétera, cualquiera que sea el objetivo principal. Supongo que de todas maneras el nivel de conocimiento tampoco es el mismo, el que deba tener el CEO, que el que tenga alguien con un perfil quizá más técnico. No, el nivel de conocimiento no, pero sí que es muy importante que los objetivos estén muy bien definidos, porque la única forma de saber medir ese rendimiento es saber aportar esos resultados de negocio en forma de KPIs que sean relevantes para cada uno de los niveles de la compañía. ¿Y quién debería marcar esos objetivos y de qué manera se trabaja? Los objetivos principalmente tienen que venir siempre marcados desde arriba, o sea, al final son objetivos de negocio. Al final hemos creado estos activos digitales con un propósito. Siempre hemos hecho una inversión para conseguir un retorno, por tanto, siempre tienen que venir marcados desde arriba. Si el objetivo es una venta, este será el KPI principal a nivel global, pero aquel que es el desarrollador de la página va a tener otros objetivos, que es el que esta página tenga un funcionamiento correcto, que cargue en unos tiempos definidos. Entonces, para este stakeholder será importante este tipo de KPIs, mientras que para un director de ventas van a ser las transacciones o puedan ser los productos con mayor rendimiento. En este papel, por ejemplo, en esta negociación entre diversos intereses, ¿cómo se acaba resolviendo o llegando a una estrategia común que sea coherente y que ayude también a las consecuciones de los objetivos? Bueno, en realidad, si estas KPIs y estos objetivos están correctamente definidos, están perfectamente alineados, es decir, porque de un rendimiento más fluido
de una carga más rápida, de una responsabilidad mayor del contenido, de un contenido web, se derivan experiencias de usuario más largas, sesiones más largas, más retorno de usuarios, aumento de las transacciones, aumento del consumo de contenidos y de algún modo, es decir, si la definición del plan de medición es correcta, no tiene que haber discrepancias entre esos objetivos, es decir, estos objetivos están en línea. El profesional de la analítica web es un profesional que cada vez está más demandado por las empresas. ¿Qué características debería tener o cómo pensáis vosotros que se debe desarrollar correctamente esta función? Vale, al final no hay un estándar de cómo debería ser un analista web. Al final un analista web tiene que primar la curiosidad, el intentar encontrar razones, el buscar historias detrás de los números. O sea, no es necesario ser matemático o estadista para ser analista web. En Divisadero en particular tenemos desde matemáticos y estadísticos hasta filólogos. Al final es el ser capaz de contar una historia a través de los datos y el buscar y razonar hipótesis que nos puedan dar una solución a problemas que nos estemos encontrando o cómo mejorar los procesos que actualmente estamos analizando. Esto es el problema común en todas las empresas de inteligencia de negocio, ¿no? Es decir, los datos nos dan consecuencias, nos dan comportamientos y nos indican, pero no nos indican por qué. Es decir, el arte del analista web es el interpretar los datos, hacer, como decía el compañero, hipótesis y contrastarlas, ¿no? ¿Y cómo se contrastan? La mayoría de veces con prueba y error, haciendo tests A/B, haciendo pruebas de concepto, haciendo pruebas cualitativas con usuarios, que ayuden realmente a la interpretación de esos datos, porque la interpretación puede ser correcta o incorrecta de los mismos datos. Claro, para interpretar estos datos y para trabajar con ellos son esenciales las herramientas de analítica. Tenemos Google Analytics, que es gratuito, pero supongo que hay otras opciones, seguramente mucho más, que afinan mucho más los resultados y el tratamiento de esas informaciones. Sí, totalmente. O sea, aquí depende otra vez de los objetivos y de los presupuestos también que manejemos, porque, como bien has dicho, Google Analytics tiene una versión gratuita, el resto de herramientas, prácticamente todas, son de pago, pero las limitaciones van más. Yo creo que nos centramos muchas veces en la herramienta que utilizamos y no en cómo la utilizamos. Google Analytics versión gratuita puede ser muy potente si sabemos explotarla. Si solamente utilizamos los KPIs que vienen por defecto y tenemos una configuración muy básica, pues vamos a tener una explotación muy básica, sea una versión gratuita o una versión premium. Al final, esta decisión se va a tomar sobre todo basándonos en volúmenes de tráfico, si queremos una mayor calidad de este dato, porque tenemos tráficos muy elevados. Google Analytics, la versión gratuita, solamente nos da cierta visibilidad. Todo lo que se pase de un cierto volumen de tráfico va a ser siempre en base a estimaciones y el resto de herramientas sí que nos van a dar datos del total del tráfico que estamos recibiendo en nuestros activos. Luego, a nivel de integraciones, también es una cosa a tener en cuenta. Si utilizamos herramientas para optimización, como ahora bien nos comentaba Joan, y estamos trabajando con un mismo cloud de herramientas de integración, tanto de CRO como pueda ser también para campañas de emailing, o tenemos un DMP, todo depende del resto del stack tecnológico que tengamos, nos podemos decidir por una herramienta o por otra. No hay una mejor que otra, va más centrado en el objetivo que vayamos a tener a la hora de explotar estos datos. También añadiría en el contexto de las herramientas que, pues como decíamos, ¿no? Una cosa son Google Analytics en este sentido es una herramienta más de medición cuantitativa, y para la analítica web usamos también herramientas de otro tipo, herramientas en las que planteamos tareas a grupos de usuarios para ver cómo son de eficientes nuestros flujos, los flujos que ofrecemos a estos usuarios para completar estas tareas, y vemos pues, los porcentajes de cumplimiento de estas tareas, dónde fallan, por qué.
las herramientas ya más cualitativas, de grabación en vídeo, de pedir comentarios, de ver las reacciones de los usuarios ante los diferentes retos retos de usabilidad que plantea la plataforma. Entonces, claro, digamos que no solo se trata la analítica web de un conjunto de herramientas cuantitativas, también tenemos otro tipo de herramientas que nos ayudan a lo que decíamos antes, a interpretar esos datos, ¿no? y a verlos en la realidad. Hablaremos de eso, de cómo presentarlos, pero yo creo que es bueno que sentemos las bases de cómo empezar un proceso de análisis o de analítica web. Vale, para empezar un proceso de analítica web volvemos a lo que comentábamos al inicio. Hay que tener muy claros los objetivos de este análisis. Tenemos que definir cuáles son los objetivos y en base a estos objetivos... Y los objetivos del producto. Exacto, y priorizar en base a esto. O sea, tal vez el objetivo principal pueda ser una venta, pero donde nos estamos encontrando el escollo principal puede ser en un paso previo o 3 pasos previos a la compra. Por tanto, nos vamos a centrar en donde veamos que el problema está focalizado, ¿vale? La primera parte de un análisis siempre será identificar dónde tenemos el problema que queremos solucionar y con mayor impacto en la cuenta de resultados. Yo pondría una analogía, si me permite, una metáfora. Una web es como una panadería. Lo primero que tienes que hacer es decidir dónde pones la panadería, porque hay toda una serie de gente que pasará por delante, que sería, digamos, el tráfico de Internet. Después vas a poner una serie de reclamos, de anzuelos, para conseguir que la gente entre en tu panadería. Entonces conseguirás que un porcentaje de esa gente pase por tu puerta. Después, cuando tengas a la gente, tendrás que presentarle unos productos atractivos y una carta atractiva y una serie de espacios y de actividades que les resulten agradables. Y bueno, todo esto es lo que llamamos el funnel, ¿no? Hasta que llegue el señor y realmente vaya y compre una magdalena, ¿no? ¿Vale? Que sería la consecución. Entonces, lo que comentaba el compañero es esto, ¿no? Es decir, a ver, ¿dónde tengo el problema? En que pasa muy poca gente por la puerta de la panadería, estoy en una ubicación mala, tengo el problema en la decoración de la tienda, es decir, la gente cuando entra aquí no encuentra un sitio agradable, tengo el problema en los precios, tengo el problema en los productos. Estos son los mismos tipos de preguntas que haríamos en una panadería que tiene un objetivo que es vender pan y bollos, ¿no? En una web tenemos los mismos, la misma estructura, ¿no? Tenemos unos objetivos y tenemos que ver en todo el flujo de captación del tráfico hasta la conversión dónde fallamos. Esos indicadores luego hay que mostrarlos para que todo el equipo se ponga a trabajar y resuelva o implemente mejoras. ¿Cómo hacemos esa presentación de los resultados que hemos obtenido en nuestro uso de herramientas de analítica web? Vale, estamos muy acostumbrados a encontrarnos dashboards complejos con muchos gráficos, muchos números. Yo he hecho la selección de muchos analistas a lo largo de los 12 años que llevo trabajando en el entorno digital, y la cosa que más me llama la atención es el uso que se hace muchas veces de solamente contar datos, o sea, la descripción de datos. En realidad, la presentación de datos debería centrarse más en contar una historia, en contar qué está pasando, olvidarnos de KPIs y métricas complejas y contar qué está pasando y cómo planteamos solucionarlo o cómo planteamos mejorarlos. Hablábamos antes de hipótesis. Hay que plantear hipótesis y hay que buscar una manera de mejorar los datos que tenemos ahora mismo. En realidad, los números son difíciles de ver. O sea, todos somos capaces de coger una herramienta y ver los números, pero interpretarlos es la parte compleja. A la hora de presentarse, también hay que remontarnos a la pregunta inicial. Cada uno tiene sus objetivos. Hay que simplificar, ir a lo que realmente es relevante. Al CEO no podemos ir a hablarle de lo que tarda una carga en una página en cargar. Al CEO hay que decirle, oye, te estás bloqueando aquí, y buscar por qué se está bloqueando el objetivo final, que será resultados de la compañía. Si es en la carga de página, estos resultados se le mostrarán a la persona responsable de que funcione la página y que se cargue a una velocidad correcta.
Si es a un responsable de ventas, nos centraremos en los funnels y dónde se caen en cada punto del proceso. Todo depende siempre un poco de quién los vaya a consumir. Sí, cómo se presentan los datos, el resumen sería esto, ¿no? Depende de quién los va a consumir, qué información es relevante. Para él normalmente se presentan de forma gráfica, se intenta, como decía el compañero, de que expliquen alguna historia, es decir, que den una conclusión, no presentar unos datos ya aún por interpretar en bruto, sino que el analista pues ya ha interpretado y ha sacado unas conclusiones y presenta esa hipótesis de conclusiones. Depende a quién se la presente, a los desarrolladores, a los gestores de diseño gráfico o al CEO, pues la información que va a presentar será distinta. ¿Por qué? Porque, como decíamos antes, ¿no? Teníamos esta pirámide de objetivos, ¿no? Desde el objetivo de entrar desde la calle hasta comprar la magdalena, ¿no? Al CEO le presentaremos la lista de ventas de magdalenas, y no sé, al relaciones públicas o al camarero, ¿no? Le presentaremos pues, la agilidad del servicio, ¿no? Y retomando un poco el ejemplo de la panadería, ¿cómo podemos hablar del proceso de adquisición para acercar, digamos, a los clientes o los usuarios, en este caso, hacia la página web? Vale, aquí como nos comentaba antes nuestro compañero Joan, tenemos la gente que pasa por delante de la panadería y nosotros queremos captarles para que entren, sería el primer paso. En el mundo digital, el captar a estos transeúntes, hay diferentes métodos de conseguirlo. Puedes tener un posicionamiento orgánico muy potente, esto significa que estás posicionado a través de ciertas keywords o combinaciones de palabras en los buscadores, en los motores de búsqueda como Google, como Bing, Yahoo, cualquier buscador. Entonces apareces en la parte superior de las búsquedas de una manera relativamente fácil de encontrar para el usuario. Cuando esto no sucede o sucede, pero tú quieres fortalecer este posicionamiento, también puedes conseguirlo de una forma pagada. Esto sería lo que conocemos como SEM, Search Engine Marketing, donde puedes pujar por ciertas palabras que crees que son relevantes para los usuarios que buscan tus productos, por tanto, te puedes posicionar también de esta manera. Otras maneras que tenemos puede ser el display. El display es a través de los típicos banners que vemos en medios de comunicación, en páginas web, etcétera, que dirigen a los usuarios a tus activos. Estos serían los más habituales a nivel captación. Tenemos otros canales como puede ser el email marketing, también muy utilizado para la retención en particular, donde a nuestra base de datos de clientes los podemos impactar con esto para llamarles cuando vemos que tenemos una oferta interesante para ellos o cuando creemos que han estado tiempo sin interactuar con nosotros y tenemos algo relevante que ofrecerles. Tenemos varios medios diferentes para captar usuarios. Estas estrategias están muy tecnificadas, pero hay otros elementos que son importantes también que conviene destacar, sobre todo porque ahora Internet ya no solamente se usa en ordenadores y en el formato web. A ver, yo para complementar lo que comentaba el compañero en cuanto a la adquisición, sí que distinguiría dos tipos de adquisición, ¿no? Uno sería gracias a los buscadores. Los buscadores lo que nos dan, lo que nos proporcionan, es información. Si imaginemos que estábamos siguiendo con el ejemplo de la panadería, información sobre cuántas de las personas que hay por ahí navegando en Internet tienen hambre. ¿Cuántos tienen hambre de comerse una magdalena? Esto es lo que nos da el buscador. Entonces, el buscador es capaz de informar a estas personas que están buscando algo clave, que es la magdalena, decirles, aquí tienes la panadería, nuestra panadería que necesita tráfico, ¿no? Esto sería lo que sería el SEO, el posicionamiento orgánico. Es decir, tan buenos como seamos a la hora de posicionar nuestra panadería para que toda la gente que busca magdalenas nos encuentre, de forma gratuita, de forma orgánica, porque el objetivo de los buscadores es ofrecer contenido relevante a los usuarios en función de la tarea que están desarrollando, tan buenos como seamos en eso, tanto tráfico cogeremos, ¿no? A partir de aquí, los medios de pago
tanto a través de apps, como de apps móviles, como a través de sistemas de afiliación, como sistemas SEM. Lo que hacemos es una estrategia más push, es decir, en general, digamos, sí puede tener relación con la tarea que están desarrollando o no. Es decir, lo que queremos es captar a una serie de usuarios o aparecer delante de una serie de usuarios en base a sus intereses, estén o no desarrollando en ese momento una tarea relacionada con nuestro objetivo. Es decir, por ejemplo, pues en una red social podemos patrocinar un contenido, promocionar un contenido para que aparezca a determinados usuarios porque sabemos que tienen esos intereses en general, aunque en este momento no estén desarrollando una tarea relacionada con tener hambre y comprar magdalenas. Es generar hambre, por decirlo de alguna Exacto. manera. Es como hacer un tú a lo anuncio de mejor no lo televisión. estás pensando, pero si ves el cartel de las magdalenas, cuando pasas dices, vaya, pues ahora me comería una magdalena. No has ido a buscar la magdalena, sino que te han sugerido, oye, ¿no te apetece una magdalena? Estrategias de este tipo se pueden utilizar en webs de grandes corporaciones, pero también en proyectos más pequeños, en pequeñas y medianas empresas o incluso en webs personales, blogs. ¿Hay mucha diferencia entre cómo abordar una estrategia en un sentido o en otro? O en todo caso, ¿qué consejos podríamos dar a los estudiantes? Yo el primer consejo, la primera tarea que requiere una persona que quiera analizar una web es preguntarse ¿cuál es la razón de ser? ¿Cuál es la razón de ser de esto que estás haciendo? ¿De un blog? ¿De una web de venta de calcetines? De lo que sea, ¿no? Porque de la razón de ser y de la respuesta a esa pregunta automáticamente saldrán las respuestas, ¿no? Las respuestas de cómo voy a medir cuánto me acerco a este objetivo. Entonces allí ya vendrá la definición de las KPIs. Y bueno, pues si tengo un blog, una cosa más sencilla, pues lo primero que quiero es que mucha gente lo lea, ¿no? Claro, pues el número de visitantes, ¿no? Y luego pues me interesará que los visitantes vuelvan. Hostia, pues ¿qué porcentaje de visitantes retornan respecto a los visitantes totales, ¿no? Y a medida que vaya aumentando, significa que voy aumentando la lealtad, ¿no? Este sería, bueno, un inicio. Algo que también es muy importante es medir el ROI, ¿no? El retorno de todas las acciones que se hacen, del tipo que sea de mejora, para poder ir monitorizando qué es lo que sucede. ¿Cómo lo medimos en el caso, por ejemplo, de las cuestiones sociales, de las redes sociales? El entorno digital nos presta esta posibilidad que anteriormente era muy compleja, por no decir casi imposible, en otro tipo de medios como eran la televisión, la radio o la publicidad exterior. Ahora mismo tenemos la capacidad de medir cuántos impactos realizamos, cuánta inversión estamos haciendo para conseguir todos estos impactos, cuántos clics está generando cada uno de los impactos que generamos, cuántas visitas, cuántas conversiones. O sea, podemos saber por cada euro que invertimos cuánto nos está retornando en ventas o en lo que cuantifiquemos el objetivo que tenemos definido en nuestros activos. La verdad que a día de hoy es bastante más simple que era antes, porque realmente todas las herramientas, tanto de publicidad como en redes sociales, ya nos dan el dato de cuánta notoriedad estamos generando. Nuestras herramientas de medición internas, como decíamos antes, Google Analytics, Adobe Analytics, etcétera, ya nos van a decir cuántas conversiones estamos teniendo, el volumen de ventas. Por tanto, el cálculo del ROI es relativamente simple en el entorno digital. Yo no solo eso, sino que yo añadiría incluso que tenemos ya complejos métodos y metodologías de atribución que nos indican cómo estos distintos canales se apoyan los unos a los otros. Que eso es algo que la gracia que tiene, como comentaba aquí el compañero, es que podemos medirlo todo. Es como si tuviéramos unas miguitas de pan que van dejando todos los usuarios que pasan, dejando rastros, ¿no? Entonces, los modelos de atribución son fabulosos, ¿no? Porque así como antes, como decía él, hacíamos una campaña de publicidad en televisión y nos daban, pues las agencias de comunicación nos daban unos hits y más o menos estadísticamente por el volumen de personas que estaría mirando la tele en ese momento y tal, por las audiencias, pues teníamos, bueno, una medida de audiencia, ¿no? Tampoco podíamos relacionar eso con el impacto directo que podía tener en las ventas. Hoy somos capaces de hacer eso. Podemos saber el aumento en el volumen de actividad de Facebook
con modelos de atribución relativamente sencillos de aplicar, podemos saber cómo ha impactado en las ventas finales. Es decir, incluso sin ser el canal que ha generado la venta final. O sea, podemos saber entre la inversión que hemos hecho en diferentes canales cómo cada uno de estos canales ha contribuido a una venta final, y el poder repartir toda la inversión en los diferentes canales. No es necesario que el último que nos haya llegado para hacer una compra nos haya descubierto así. Muchas veces los compradores actuales consultamos a través de diferentes dispositivos, consultamos a través de diferentes métodos, ya pueda ser una búsqueda en Google, luego nos puede aparecer un banner de los productos que hemos estado consultando, y al final la combinación de todos ellos son los que han generado la venta, no solo uno de ellos. Por tanto, lo que comentamos ahora de los modelos de atribución es a día de hoy clave para tener clara la inversión en medios y por tanto el cálculo del ROI. Y además plantea un reto muy importante, y es que la comunicación de marketing ha de ser consistente e integral en todos los canales. Precisamente porque, como decía el compañero, el consumidor de nuestros contenidos entra por distintos dispositivos, por distintos canales, y ahí consume y recibe impactos de marketing de nuestra organización. Y Joan Francesc, todas estas estrategias las podemos, supongo que adaptar mucho mejor, o es importante cuando hablemos de la landing page utilizar determinadas estrategias y herramientas para potenciar justamente esta parte de la web. Claro, a ver, el éxito, es decir, el éxito vendrá condicionado, el éxito en captar los usuarios adecuados para el contenido relevante, vendrá determinado siempre por lo relevante de que sea el contenido que ofrecemos en función de esto que decíamos antes, ¿no? de la tarea que el usuario está desarrollando, ¿no? Es decir, obviamente, si un usuario está buscando en un buscador Magdalenas Barcelona y inmediatamente ve unos resultados que hablan de magdalenas cerca de él, y cuando hace clic va a parar a una landing page, que es la página de destino, la página a la que llevamos ese usuario que estaba realizando una búsqueda, que era una tarea porque tenía hambre. Si esa landing page le presenta unas magdalenas geniales a 200 metros de su situación actual, eso es la relevancia, ¿no? Entonces, tan alto será nuestro éxito como relevante sea nuestra landing page en función de la tarea que estaba desarrollando el usuario. Aquí también enlazando con otras disciplinas que hemos comentado al principio, sería un sitio donde podríamos hacer todo lo que comentábamos antes de testing, ir probando cosas, porque al final estás dirigiendo tráfico ahí, tal vez sea relevante, pero tal vez no esté de la manera óptima que el usuario espera encontrárselo. Por tanto, aquí es donde podemos enlazar con lo que hablábamos antes de CRO, que sería testing y personalización de contenidos en base a el término de búsqueda que haya utilizado, el probar diferentes call to actions, diferentes incentivos para la compra, o sea, ir probando cosas que luego nos van a permitir mejorar este paso que hemos conseguido. Hemos conseguido que entren, ahora que ya están dentro, vamos a montar la panadería de manera que sea del agrado de la gente que va a consumir. Y vamos, esta sería de la pirámide que comentábamos también en un principio, cómo vamos del escalón más bajo al siguiente y vamos optimizando uno a uno hasta llegar al final, y al final pues conseguir el máximo de veces el objetivo por el que hemos planteado el tener un activo digital. Es el objetivo final que tiene cualquier empresa, cualquier proyecto, cualquier iniciativa. Imprescindible, ya lo hemos visto, el buen uso de las prácticas y de las herramientas de la analítica web. Gracias a los dos por estar con nosotros, ha sido un placer.